¿La vida en Turquía es como en las series? Amores locos, odios intensos, mujeres bellísimas y chicos tan guapos como en la tele. Vamos a descubrirlo juntas. Risas, curiosidades y todo lo que siempre quisiste saber, sin filtro. En este video vamos a analizar las series de la nueva temporada. Te diremos todo. ¿Quién nos hará llorar? ¿Quién nos robará el corazón? ¿Con quiénes nos reiremos? Y de quienes no podremos soportar nada. A la hora de comentar una serie, yo siempre tengo 3 criterios básicos. Hay vidas de ricos, hay chicos guapos y chicas guapas, hay esas miradas largas que nunca faltan en una serie turca. Sin estas 3 cosas, para mí no existe una buena telenovela turca. Poco a poco ya están saliendo los trailers de la nueva temporada y la verdad es que pinta muy bien. Creo que vamos a tener series que sí nos van a enganchar y a satisfacer. De todas las que van a empezar, la que más me llama la atención y que pienso que va a ser un éxito es la serie Kıskanmak. El elenco es espectacular. La protagonista es Ozgu Namal, que seguramente recuerdan como Meryem en Kızılgoncalar. También está Hafsanur Sancaktutan, a quien vimos como Yağmur en Son Yaz. Además aparece Mehmet Günsur, inolvidable Mustafa de Muhteşem Yüzyıl, y Selahattin Paşalı, el Osman de Aşk 101. Imagínense a todos estos nombres juntos en una sola serie. Va a dar mucho de qué hablar. La serie Kıskanmak, que está basada en la novela del mismo nombre de Nahit Orik, ya se ganó un lugar entre las producciones más comentadas de esta temporada. Y es que en Turquía pasa algo muy curioso. Cuando una serie está inspirada en un libro, casi siempre arrasa. Y yo estoy segura de que esta no va a ser la excepción. ¿Por qué? Pues porque toca esos temas que más nos atrapan como espectadores: los celos, los amores prohibidos y los conflictos familiares. O sea, básicamente lo que más nos gusta ver en pantalla. La historia transcurre en Zonguldak y la vemos a través de los ojos de Senija, una mujer solitaria, marginada por la sociedad, que carga con muchísima rabia contenida. Ella siente celos de Mükerrem, la joven y guapa prometida de su hermano Halit, y esa envidia es lo que prende la chispa de todo el drama. Pero claro, la cosa se complica aún más cuando Mükerrem se enamora de otro hombre, y ahí sí que empieza el caos. Secretos, traiciones y cambios que marcarán para siempre la vida de todos los personajes. En resumen, una mezcla explosiva que promete mantenernos pegados a la pantalla cada semana. A ver, Hafsanur es guapísima, pero seamos honestos, sus series no siempre arrasan en rating. Mi favorita de ella es Son Yaz, que en su momento no tuvo tanto éxito, pero después se volvió súper popular. Y la verdad es que ese papel le quedaba perfecto. En esta nueva serie tengo muchísima curiosidad por ver qué tipo de personaje va a interpretar. Lo gracioso es que últimamente se habla más de ella por sus relaciones que por sus trabajos. Su historia con Kubilay Aka es un enigma. Que si terminan, que si vuelven, que si otra vez terminan. Una relación de esas que yo jamás voy a entender. Pero bueno, ese tema lo dejamos para otro episodio donde hablemos de relaciones tóxicas, porque si empiezo ahora, este video dura 30 horas y no hay quien me calle. Y pasando a Mehmet Günsur, sí, aceptemos que ya se nota la edad, pero envejeció con estilo. Mehmet siempre fue un tipo súper cool, de esos que uno diría es el clásico chico de Cihangir. Para los que no lo saben, Cihangir es un barrio en Estambul donde se junta la élite artística, los actores, la gente del mundillo cultural. Y básicamente se dedican a charlar de cualquier cosa, aunque no digan nada importante. O sea, dices Mehmet Günsur y automáticamente piensas en Cihangir. Y claro, luego está Selahattin Paşalı. Si por mí fuera, le dedicaría un episodio entero, porque seamos sinceros, todos sabemos que él lo merece. Selahattin Paşalı también es un actor súper talentoso, pero hay que admitir que sus series no siempre han tenido el mejor rating. Ojalá que esta vez sí tengamos una producción de larga duración, porque él realmente se lo merece. Y para cerrar con broche de oro, Ozgu Namal. Su última serie, Kızılgoncalar, fue un boom total en Turquía. Generó muchísimo debate. Por un lado la gente la amó, pero también recibió muchas críticas, porque aquí el tema de la religión es súper delicado. De hecho, si ustedes quieren,
podemos hacer un episodio entero hablando de las series turcas con temática religiosa, porque créanme, tengo muchísimo que decir sobre eso. En cuanto a Özgü, para mí es una actriz realmente talentosa, de esas que siempre están en boca de todos por su trabajo y no por escándalos. La verdad, la admiro un montón. Ahora hablemos de otro proyecto, Afet Bambaşkabiri, la nueva serie de Canal D. Resulta que está basada en el drama coreano Birth of a Beauty, así que ya se imaginan, la típica historia de una mujer joven que pasa por una transformación física brutal y su vida da un giro de 180 grados. La protagonista va a ser Fahriye Evcen. Por fin regresa a la pantalla, porque llevaba siglos sin hacer una serie. La última vez fue en una de TRT y después se dedicó full a sus hijos. Yo siempre pensé que es una actriz muy talentosa, pero últimamente no sé, ustedes también la ven diferente, como que la cara le cambió un poco. ¿Será que se hizo algún retoquito estético? Eso sí, en Yaprak Dokumi estuvo espectacular, ahí nadie puede discutir. Pero lo que más me da curiosidad es otra cosa. Su esposo, Burak Özçivit, dicen que es bastante celoso, y yo no me lo imagino permitiendo escenas de amor o de acercamientos con otros actores. O sea, seguro que el guión va a estar censurado versión Burak. Y hablando del guión, lo escribe Kemal Hamamçoğlu, el mismo que estuvo detrás de Sadakatsiz. Así que al menos podemos esperar intriga, drama y un poquito de caos, que siempre viene bien. Y para cerrar este episodio, vamos a hablar de la serie Sarpunto. La nueva serie Sarpunto viene con mucho ruido, sobre todo porque en los papeles principales tenemos a Kerem Bürsin y Lizge Kömert. Es un drama romántico que promete tanto por la historia como por el casting. Obviamente, lo que más emociona a los fans es el regreso de Kerem a la televisión después de tanto tiempo. Y al lado tiene a Lizge, que últimamente anda en boca de todos. Pero ojo, la audiencia ya está dividida. Muchos dicen que entre ellos no hay vibra de pareja por la diferencia de edad. Lizge nació en 2001, tiene 24 años, mientras que Kerem es del 87, o sea, 38. Aunque la verdad no los aparenta para nada. Yo, siendo sincera, estoy más del lado de los que dicen que no pegan tanto. Además, la actuación de Lizge me resulta un poco plana, mientras que Kerem se nota mucho más profesional. Ya salió el primer tráiler y no entendí nada. Me pareció súper apagado. No quedaba claro quién era quién. Eso sí, Kerem está guapísimo y como siempre en papel de rico. Me pregunto si alguna vez lo veremos en un coche que no sea deportivo. Pero bueno, le queda tan bien que tampoco me voy a quejar. Lo que sí creo es que un papel de pobre no le funcionaría. No sería creíble. Por suerte, el segundo tráiler fue mucho mejor, mucho más impactante y con una historia que engancha. Básicamente, la novia de Kerem tiene un accidente, muere y su corazón se le trasplanta a otra persona. Después, la mamá de la chica fallecida quiere acercarse a Lizge, que ahora lleva el corazón de su hija. Y claro, en medio de todo esto, Lizge conoce a Kerem, todavía no sabemos cómo, y terminan enamorándose. El elenco también está lleno de caras conocidas. Está Pembe, de Kızılcık Şerbeti, y Ferhunde, de Yaprak Dokumi. Y seguro Ferhunde vuelve a ser la villana, porque a esa actriz los papeles inocentes no le pegan ni un poquito. La verdad, creo que va a ser una de las series que voy a seguir esta temporada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles de estas series van a triunfar? ¿Cómo ven las de esta temporada? ¿Cuál les emociona más? Los leo en los comentarios. Y si quieren ver más contenido como este, no se olviden de suscribirse.